Hemos despertado con una terrible tragedia ocurrido en el norte de nuestro país. Queremos saber más detalles, estamos muy consternados y para eso está en pantalla Simón Oliveros. Simón. ¿Qué tal, Lucho? La cifra es elocuente. 15 fallecidos, 24 personas lesionadas de un bus turbús que salió desde Antofagasta, que tenía como destino Ovalle, y en las cercanías de Taltal, en la cuesta Paposo, perdió el control y generó este accidente que, ya lo decíamos, ¿no? 15 fallecidos, una cifra que habla por sí sola y que está en materia de investigación cuáles son las causas. Se repite nuevamente una empresa que lamentablemente ha estado involucrada en un sinnúmero de este tipo de accidentes. Datos a tener en consideración: este hecho ocurrió a las 23:15 horas y según la información preliminar, el bus habría desbarrancado. Claramente estamos aún a las primeras horas, no se determina cuáles fueron las causas del accidente, pero de inmediato se establece una de las tesis que podría ser que el conductor se haya quedado dormido al volante producto de que este viaje se generaba durante la noche. El vehículo transportaba a 50 pasajeros y, como decíamos al comienzo de este despacho, tenía como destino final la ciudad de Ovalle. El bus salió cerca de las 20:30 horas desde el terminal de buses de Antofagasta y en el lugar han trabajado durante toda la noche personal de bomberos, personal de carabineros, que fueron los primeros en llegar a este lugar. Una zona de muy difícil acceso, en donde no funcionan las redes de teléfono y en donde la comunicación ha sido pero muy difícil en las primeras horas que se generó este accidente, para dar la alerta, para dar el primer llamado hacia los vehículos de emergencia. La ONEMI regional de Antofagasta ha estado también trabajando en el lugar, se constituyeron en la zona y están generando como un puesto de base para ver de qué manera se pueda seguir trabajando, porque los cuerpos de las personas fallecidas aún están en ese lugar y no han sido llevados hacia el servicio médico legal de Antofagasta. Es un hecho lamentable: 15 personas fallecidas, 24 lesionadas, de un total de 50 personas que estaban trasladándose en ese bus turbús con destino a la ciudad de Ovalle. Un triste despertar, Carlita, que da cuenta de este titular lamentable, ¿no?, de 15 personas fallecidas en el norte grande del país. Así es, Simón. Para tener más detalles, más información, Raúl Zuleta, desde la región de la Radio Carnaval. Buenos días, Raúl, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el contacto, aquí estamos disponibles. ¿Por qué no nos cuentas, bueno, adicionando información a lo que ya nos contaba Simón, hablar un poquitito acerca de esta carretera y la actual situación, de lo que se está haciendo ahora? Bueno, creo que es una de las noticias más lamentables que nos ha correspondido entregar el día de hoy. La comuna de Taltal está de luto ante esta tragedia. En el hospital 21 de mayo fueron 23 personas las que fueron trasladadas desde el lugar del accidente hasta este recinto hospitalario, de las cuales 2 han fallecido. Las otras fueron derivadas hacia el hospital de Antofagasta, dentro de las cuales hace algunos minutos atrás falleció María Castillo Mondaca y Norma Chávez Ríos, esposa del ex alcalde de la comuna, don Guillermo Hidalgo Ocampo. Este accidente, que se produjo a eso de las 23:30 horas, viene a confirmar, ¿no es cierto?, lo complicado y que es esta ruta, y que, tal como lo han señalado la mayoría de las autoridades, además de hay una zona de silencio en el sector, y se hace urgente la posibilidad de que se pueda gestionar un retén móvil de carabineros en el sector, puesto que la mayoría de los conductores, para ahorrarse tiempo, ¿no es cierto?, lo hacen por esta ruta, evitando el paso por la ruta 5 Norte, y lo hacen vehículos de alto tonelaje, y como es el caso también de este bus que lamentablemente tuvo este accidente. Sí. Bueno, nosotros sabemos por información que este viaje era de Antofagasta a la comuna de Ovalle, a la ciudad de Ovalle, pero nos gustaría que tú nos explicaras cómo es este espacio donde se ocurre el accidente, porque al parecer, por investigaciones preliminares, es muy difícil, por el exceso de velocidad, hay que tener mucha precaución. ¿Cómo es este espacio donde ocurre este accidente? Mira, es una ruta bastante pronunciada, una cuesta, pero se viene avisando, hay señalizaciones desde casi 40 kilómetros antes de llegar a esta ruta.
Entonces hay señalizaciones y la mayoría de los accidentes han ocurrido por gente que desconoce, ¿no es cierto?, esta ruta, porque el camino, porque la mayoría de los tartalinos, dueños de vehículos que hacen el traslado del material de metales desde las diversas faenas mineras, habitualmente ocupan esta ruta y nunca ha ocurrido accidente. Entonces, el desconocimiento de la ruta es generalmente lo que provoca finalmente este tipo de accidentes. Según lo conversado con algunos de los sobrevivientes, el vehículo antes de llegar a la curva ya venía con problemas de balata, ya venía sin frenos prácticamente. Evitó el utilizar una ruta alternativa de emergencia y siguió, lo cual se deduce que desconocía totalmente la ruta. La zona. Raúl, tú hablabas, claro, una tragedia que está enlutando, la verdad, a todo el país, y tú hablabas recién de una zona de silencio. Sí. Ese es un punto súper trascendental porque las comunicaciones son prácticamente nulas en esa zona, y lo que, claro, lo que ha hecho que esta tragedia sea aún peor, ¿no? En ese sentido, ¿qué fue lo que pasó con quienes estaban heridos? Si se les pudo prestar realmente la atención necesaria y suficiente, o si en otras condiciones esta zona no fuese de silencio, la verdad es que sería una tragedia menor la que estaríamos asistiendo. Sí, afortunadamente un colega de Radio Carnaval, Iván González, iba con destino desde Taltal hacia Antofagasta y se encontró con esta lamentable tragedia. Llamó al cuerpo de bomberos, al hospital local, y pudieron llegar ambulancia y el grupo de rescate del cuerpo de bomberos de Taltal, pero él tuvo que bajar unos 2 kilómetros más de la cuesta para poder tener el contacto. Así que autoridades están pidiendo desde hace bastante tiempo solucionar este problema, ya que esta cuesta han ocurrido varios accidentes y lo más cercano que tenemos es la posta rural de Paposo, pero que no tiene las condiciones para atender a accidentes de este tipo como lo que ocurrió hoy. Raúl, te queremos agradecer el contacto, ojalá que no tengamos que lamentar más fallecidos en esta tragedia y muchas gracias por la información. En cualquier minuto, ojalá hacemos un contacto nuevamente si es que la situación lo amerita. Ok. Que le vaya muy bien. Vamos con Camila Espinosa, que está periodista de Mega Noticias, que está en el terminal de buses. Camila, estamos contigo. ¿Qué tal? Buenos días, así es, nos encontramos específicamente acá en el sector de terminal de buses ubicado acá cercano a la Alameda, bien digo, donde hemos esperado también que se nos pueda entregar alguna vocería, alguna información respecto a este importante accidente, el cual ya se ha informado de esta importante situación que se gestó también, lo decíamos, específicamente en Taltal, en esta ruta que es bastante peligrosa. Me voy a mover para que puedan apreciar porque aquí continúa el movimiento de buses. De hecho, hasta ahora llegan buses de Turbus, van saliendo también hacia distintos sectores de la capital, se va moviendo también hacia otras regiones y se puede apreciar, cierto, que de momento al menos no hablarían con nosotros, producto de que señalaban también que cada lugar, cada sector del país tiene una vocería propia. En este caso correspondería también a la zona norte. Lo que les podemos señalar respectivamente de este accidente es que ocurrió a eso de las 23:30 horas, como ustedes lo apreciaban también incluso ahí en las imágenes y lo que ha señalado también otros periodistas que han podido estar ahí en el lugar. Es una cuesta bastante sinuosa el lugar donde ocurrió, cierto, esta situación. Además, hay que señalar que la ONEMI entregó un importante comunicado donde se refiere a la cantidad de personas fallecidas. Son 15 los fallecidos confirmados y más de 23 personas heridas que fueron trasladadas hasta el hospital 21 de mayo de Taltal. En conjunto con ello, una vez que ocurrió este accidente durante la noche y mientras nosotros podíamos tener contacto respecto a esta situación, Turbus también emitió un importante comunicado donde se entregó información, pero en este caso para los familiares, producto de que en la noche había una desesperación muy grande por las personas que estaban en otros sectores y que requerían saber de manera urgente de sus familiares. Se habilitó un teléfono, un número, que es el 800-350-808, para que los familiares pudiesen llamar y también
tener mayores antecedentes de esta situación. De manera preliminar, porque está todo en un curso investigativo, se señalaba también que, de primera, si bien el camino es muy peligroso, cabe destacar también, cierto, que este bus venía con problema de balatas, como ustedes también lo señalaban, como lo han señalado los testigos, e incluso algunas personas, cierto, que tenían a lo mejor algún tipo de lesión menor, pudieron también señalarlo, indicarlo. El olor era bastante molesto. Ellos le habrían dicho, cierto, al conductor que ojalá pudiese también detener la máquina, algo que no sucedió. En razón de ello, ellos podrían haber parado, dicen, un poco antes y hacerse un poco hacia la derecha, hacia un sector donde había un camino de ripio, momento en que el bus se debía frenar, ¿cierto? Pero no ocurre así, siguió más abajo y lamentablemente en la curva que venía el sector daba hacia este barranco que tiene una altura de 20-30 metros, una altura que no es menor y que lamentablemente dejó este bus completamente dado vuelta y lamentable, como lo decíamos, con 15 personas fallecidas a raíz de esta situación. Camila. Sin duda una situación bastante lamentable que se dio también en la noche y que además, cierto, hay que señalar que se extiende hasta el día de la mañana producto también de la luz. Sí, los escucho. Sí, Camila, bueno, cada información va tratando de esclarecer un poco más esta tremenda tragedia. Vamos a volver contigo. Por lo pronto ya nos vamos nuevamente con Simón Olivero. Simón. Sí, porque tengo en mis manos ya la última actualización, el último comunicado oficial por parte de la empresa Turbus involucrada en este accidente. Si nos pueden apoyar ahí con la imagen. Es un comunicado de 6 párrafos en donde primeramente lamentan el accidente, claro, pero comienzan también a entregar algunas luces con respecto a la materia investigativa, con respecto a las causas del accidente. ¿Qué dice este comunicado? Dice que el bus operaba cumpliendo la normativa legal. Esto quiere decir permisos de circulación, revisiones técnicas y seguro obligatorio, así como también los mantenimientos de la máquina se encontraban al día. Asimismo, dice este comunicado, la tripulación se encontraba con todos los cumplimientos legales en normas, tales como días de jornada, horas de descanso entre jornadas y tiempo de conducción, así como también el alcotest, un procedimiento que realiza la empresa en cada salida de sus servicios, al que se encontraba en completo cumplimiento. Dice este comunicado además que apenas ocurrido el hecho se activaron de forma inmediata todos los protocolos correspondientes para enfrentar la situación, trasladándose equipo de la empresa al lugar para prestar toda la ayuda necesaria a las autoridades correspondientes y por supuesto también a los familiares. Además, mucha atención para quienes hasta ahora están sintonizando el Mucho Gusto, se están despertando, tienen familiares cerca que tomaban quizás este bus. Hay un canal de contacto, un teléfono, que lo vamos a decir de inmediato en pantalla, que es el 800-350-808, lo repetimos, el 800-350-808, que es un canal exclusivo para canalizar los llamados que pueden haber con respecto a inquietudes, con dudas de personas que quizás saben o aún no se enteran de esta lamentable noticia, José, que da una cifra que es absolutamente crítica, ¿no? 15 personas fallecidas, un accidente tremendamente fatal y que ha enlutado el despertar en el Norte Grande y por supuesto también en todo el país. Sí, no, quería decir que igual yo creo que la gente igual quiere tener una versión oficial. Entonces, como nos decía Camila hace un ratito, encuentro como extraño esto que la versión oficial la tenga el norte y no la pueda dar, porque es una sola empresa. Yo me imagino que tienen que estar informados, ¿no, Sole? Sí, yo creo que están tratando de salir al paso, ¿no?, lo más rápido en materia de comunicaciones, pero todavía falta información, Simón, entre otras cosas, porque el periodista nos comentaba y nos confirmaba él que 2 personas que habían sido trasladadas hasta el centro asistencial habían fallecido ya. Por lo tanto, la cifra de víctimas fatales de este accidente aumentó efectivamente, claro, a 17 personas. Lamentablemente una jornada negra, un luto para todo el país. Y claro, la necesidad, como dice José, de conocer más acerca de qué fue lo que ocurrió, de por qué el bus transitaba por esa zona, porque el relato del periodista nos decía que generalmente van por la ruta 5 y hay algunos que toman este camino para hacerlo un poco más corto, claro, como una ruta alternativa, pero una ruta que no permite un tonelaje o que pone en peligro a las personas que van en un bus con este nivel de tonelaje. Pareciera ser que es un camino para vehículos menores, ¿no? Además de esta zona de silencio que complica aún más las cosas porque las comunicaciones no se pueden establecer de manera debida. Ahora, lo que sí corresponde en este caso es entregar la identidad de las personas fallecidas a quien corresponde y por eso la privacidad además de este teléfono, Simón.
Sí, exactamente. Lo que tú haces mención es muy importante, esta zona de silencio. Es decir, los primeros minutos que son trascendentales para tratar de ir en busca de vida, efectivamente no había una comunicación directa con los equipos de emergencia. Es decir, los sobrevivientes de dicho accidente no tuvieron la oportunidad de llamar rápido hacia los equipos de emergencia para que fueran a asistirlo. Esos minutos son claves, la experiencia así lo dice. Lo decía el relato también del periodista desde el norte, ¿no? Que un colega de ellos que iba pasando por el lugar tuvo que caminar prácticamente 2-3 kilómetros para buscar la señal del teléfono. Claro. Yo me imagino que ese trayecto fue mirando la pantalla hasta que apareciera una señal, y fue la primera comunicación directa con los equipos de emergencia. Es decir, ¿cuánto se demora una persona en caminar 1 kilómetro? Estamos hablando de 10-15 minutos, quizá un poquito más rápido esto se puede haber hecho en una media hora. Es decir, los primeros minutos que son claves para tratar de buscar sobrevida no se generaron con la comunicación. Era una zona de silencio en donde los equipos de emergencia no estaban alertados de la situación, y eso ocurrió que obviamente el rescate y los primeros auxilios se demorara un poco más. Además, en el lugar se constituyó el intendente de la región de Antofagasta con todo su equipo para tratar de coordinar. Y pongan mucha atención a este dato: la totalidad del equipo médico del hospital de Taltal se instaló en ese lugar para atender esta emergencia. Eso da cuenta también de la magnitud de este evento. Lamentablemente los cuerpos, muchos de ellos están en el lugar a la espera de que puedan ser trasladados hacia el servicio médico legal. Estamos hablando de Taltal, una zona que es más bien pequeña, en donde efectivamente no existe la capacidad, me imagino, para atender una emergencia de estas características. Por lo tanto, deben haber más bien hay apoyo desde Antofagasta, pero es un viaje que demora prácticamente 3-4 horas para llegar al lugar, por lo que la situación se hace mucho más compleja desde el punto de vista del primer acercamiento hacia la emergencia. Lo escucho atentamente, dígame. Sí, lo que pasa es que la distancia que hay entre Antofagasta y Taltal son aproximadamente 180 kilómetros. El tema es que es un camino muy sinuoso. Por lo tanto, eso demora, como tú dices, entre 2 horas 40 y 3 horas, porque hay la necesidad de conducir con bastante más precaución. Como tú dices, la localidad de Taltal es una localidad pequeña que está frente al mar, y por lo que se tiene entendido, han sido muchos de los heridos atendidos en el centro asistencial de Taltal, pero algunos ya han sido trasladados a la ciudad de Antofagasta. Los más graves, como lo decía la Sole, fueron trasladados de inmediato a Antofagasta, 2 de ellos que fallecieron. Entonces, claramente se trata de una situación de emergencia. Pero insisto, que haya estado este accidente en una zona de silencio explica de cierta manera lo dificultoso, primero, del acceso hacia la emergencia por parte de los equipos, bomberos, carabineros y los entes de la municipalidad o de los gobiernos regionales de ahí. Y lo segundo, que esto no se pudo alertar rápido. Entonces, claramente se tomó una ruta que no tiene los resguardos necesarios. Esto claramente es materia de investigación, pero todo apunta acá al exceso de velocidad o el desconocimiento de la ruta como las principales causas. Todo esto a razón de que la empresa ha descartado cualquier anomalía desde el punto de vista de los permisos, también del manejo en estado de ebriedad con esta instalación y aplicación de los alcotests previo a la salida en cada uno de los terminales como medidas paliatorias a lo que se ha generado en otros eventos de similares características. José, te escucho. No, muy cortito. Entiendo que la empresa tiene un monitoreo de los buses en un programa, yo me acuerdo de haberlo visto en algún móvil, en una oportunidad, que ellos tienen como lucecitas donde están circulando todos los buses a nivel nacional. Sistema GPS. Es un sistema GPS, eso no funcionó tampoco, ¿no? Desconozco esa información, José. Caería en una irresponsabilidad si te lo confirmo. Lo único que podemos saber es que teléfono no había. Desconozco también si los GPS tienen que tener alguna conexión a una red de teléfono para poder funcionar, funcionan o no. Estaría mintiendo si te doy una información con respecto a ese tema. Simón, el intendente ya sí ha confirmado el fallecimiento de estas 2 personas que se suman lamentablemente a la lista de 15 fallecidos a propósito de este accidente. Son 17. Uno de ellos fallece camino y traslado al hospital 21 de mayo, ahí en Taltal. En la descripción que tú hacías del hospital y la atención que se estaba brindando ahí, y el otro fallece cuando es trasladado hasta Antofagasta. Claro. Es decir, se deduce, ¿no?, que de mayor gravedad intentan llevarlo hasta Antofagasta y lamentablemente fallece en el camino. El intendente también ha dicho que aquellas personas que se encuentran bien ya están siendo trasladadas hasta Antofagasta para reunirse allí con sus familiares. Hay un considerando, Simona, hay 2 cosas que me parecen bastante dramáticas. En primer lugar, la hora en que se produce este accidente es alrededor de las 11:15 de la noche. En ese lugar hay por decir, hay 0 visibilidad, y nos imaginamos que el rescate ha sido bastante difícil.
Exacto, las imágenes son elocuentes, ustedes lo ven ahí en pantalla, oscuridad absoluta, una verdadera boca de lobo, a eso se suma también lo sinuoso de esta cuesta. Efectivamente, al caerse un bus, al desbarrancarse un bus, la situación de emergencia, de rescate de fallecidos y por supuesto de sobrevivientes debe haber sido absolutamente dramática. Por eso es que los más cercanos, todos hablamos de bomberos y carabineros de Taltal, así como el propio hospital, insisto en este dato, el hospital en su totalidad se instaló en ese lugar para tratar de rescatar a los heridos, de establecer los primeros personas con vida, ¿cierto? Tratar de estabilizarlos, de rescatarlos, de ponerlos en lugar seguro para tratar de trasladarlos hacia Antofagasta o hacia Taltal. Rol clave también seguramente jugaron los que en este accidente lograron quedar con menores heridas, ¿cierto? Con mayores de forma más estable, que en otros accidentes de esta característica hemos visto cómo juegan un rol clave. Pero insisto en el tema Sole, al ser una zona de silencio, ellos tampoco tenían, por ejemplo, la posibilidad de contactarse con algún familiar, un equipo de emergencia. Entonces las primeras horas fueron muy claves para, los primeros minutos más bien dicho, fueron claves para esta cifra que lamentablemente puede ir creciendo. Ya vamos en 17, hay que ver en qué condición están los otros heridos de un total de 50 pasajeros que iban en ese bus. Yo solamente quisiera apuntar que lamentablemente esas vidas son irrecuperables, por lo tanto es importantísimo la investigación. Y desde mi punto de vista, lo que viene después, las decisiones que se tengan que tomar, porque lo que hemos recibido hasta ahora es que es una zona muy peligrosa, que ciertos transportes con cierto tonelaje no deberían circular por ahí. Todavía falta saber si al chofer le pasó algo o no, más allá de como sonido o olor que metían las balatas. Pero lamentablemente esa cifra ya está, son 17 personas. Ojalá que no siga creciendo, pero son vidas que no se vuelven a recuperar. Así que me imagino que las familias piden lo mismo, que se tomen medidas. ¿Sí, Simón? Mira, ese olor que describen algunos testigos, si ustedes han viajado o han andado en un auto en una zona con mucha curva, en donde se va utilizando mucho el freno, el embriague, ¿cierto? Se va exigiendo el motor y las partes del vehículo, efectivamente da cuenta de que se debería haber ido a una velocidad quizás no adecuada para la cuesta, se estaba forzando mucho el motor, mucho los frenos, empieza a salir este olor tan característico y los primeros testigos son clave en establecer eso, de que es una zona en donde se tiene que andar lento. Aparentemente este bus no lo hacía de esa forma, utilizando mucho los frenos, y por eso es que la explicación más lógica apunta a eso, a una falla humana, a un desbarrancamiento de este bus y que se da en una zona muy pero muy compleja. Por eso es que es una información, muchachos, que está en pleno desarrollo. Hay personas que seguramente están siendo estabilizadas en este momento, están siendo tratadas en este momento, tanto en Taltal como en Antofagasta, y por eso es que la cifra de fallecidos impacta. Son 17, pero ojo que podría crecer. Sí, pero atención con eso, en todo caso, solo un paréntesis. El intendente ha dicho que no tienen heridos de mayor gravedad en este momento hospitalizados en el Hospital 21 de Mayo. Por lo tanto, debiésemos tranquilizadoramente pensar de que no debiese aumentar esta lista de víctimas fatales, porque cuando se le consulta al intendente sobre la gravedad de las personas que están hospitalizadas, dice que no hay personas de gravedad, o sea, sería esta la lista final fatal. Ahora, independiente de eso, claro, son todas las historias, son, claro, todas estas personas que están sufriendo junto con sus familiares. Atención, porque yo creo que a medida que vayan pasando las horas, Lucho, lo más probable es que también aparezcan a lo mejor testimonios y videos. Claro. Recordemos que en el accidente que sufrieron en el sur, alumnos que iban de paseo, ¿se acuerdan ustedes? En la misma ruta donde tú habías estado, Carla, unos días antes, ellos alcanzan, era de día, pero alcanzan a registrar algunos videos de la preocupación que había al interior del bus por el exceso de velocidad en el que iba el bus. Y como le decían al chofer. Exacto. Oye, una información bien relevante, Simón, me parece interesante que lo podamos volver a insistir, porque me imagino que la totalidad de los pasajeros ya están identificados, espero que así sea, pero repetir la forma de contactar para recibir más información que ha entregado Turbus, que es un teléfono que oficia hoy día como un teléfono oficial. ¿Lo podemos repetir, querido Simón? Sí, por supuesto. Es el 800-350-808.
Lo repetimos, 800-350-808, va a estar también puesto ahí en pantalla. Y es el canal de comunicación oficial por parte de la empresa de buses para los familiares. Han hecho esa distinción que ojalá exclusivamente quienes tengan duda de algún familiar que eventualmente puede haber estado en ese viaje, lo utilicen, que no se mal utilice este teléfono, es el llamado que hace la empresa de buses. Y además la actualización en la página web de Turbus, en donde van a ir entregando información. Un dato para compartir, estamos tratando de comunicarnos con el Cuerpo de Bomberos de Taltal y fíjense usted que al igual que el hospital están todos en la zona, una zona en donde además no hay comunicación, entonces poder tener una versión oficial de parte de ellos ha sido muy difícil. Desde el punto de vista de las comunicaciones, una emergencia se puede superar de mejor manera habiendo buena comunicación. Sí. Y al no estar los teléfonos en esa zona, la señal telefónica, insisto, hace muy pero muy difícil el trabajo tanto de los equipos de emergencia como también algo más externo, que es el trabajo de los medios de comunicación. Una zona de silencio complica a todos, a los que trabajan en la emergencia, a los que están inmiscuidos en el accidente y por supuesto también a la cobertura por parte de los medios de prensa. Ahora, Simón, un poco lo que hemos ido conociendo, las informaciones que ha dado Turbus, según dice la compañía, el bus venía con todos sus chequeos al día. Sí. O sea, estaba con su revisión técnica, en fin. Por lo tanto, uno dice, claro, había mal olor, el tema de las balatas, pero entiendo que, no sé, según algunas versiones dicen que algunos pasajeros le habrían pedido al chofer que disminuyera la velocidad. Yo no sé si tú manejas más información con respecto a eso también. No podría comprobarlo ciertamente, pero a ver, si uno pone sobre la mesa todo lo que se ha escuchado, una cuesta con olor a balata, a freno, efectivamente estaba exigiendo el equipo al máximo. Por lo tanto, puede uno teorizar un poco que eventualmente habría un exceso de velocidad. Pero insisto, es una información que está en movimiento. Seguramente desde la zona misma van a ir surgiendo más datos que nos pueden ir aclarando Simón, esta lamentable situación, muchachos. Vamos a hacer un contacto telefónico con el segundo comandante de bomberos de Taltal, Yujislav Laksic, no sé si estoy en lo correcto, Jaksic, ahí está, para que nos dé más información de lo que está ocurriendo en este momento. ¿Cómo está, comandante? Comandante, buenos días. Hola, buenos días. Sí, si nos puede dar más información de lo que está ocurriendo, usted que ha estado también ahí siendo testigo muy de cerca. Bueno, esta madrugada concurrimos en apoyo al Cuerpo de Bomberos de Taltal por el accidente del bus Turbus. Concurrieron la tercera, cuarta y quinta compañía de Antofagasta en apoyo, como le digo, al rescate. El rescate de los heridos y bueno, y luego ya una vez ya retirado todos los heridos del lugar, empezar con las maniobras de explicación de las personas fallecidas. Comandante, comandante, preguntarle, usted es personal súper preparado, pero ¿cómo es hacer este tipo de rescate en completa oscuridad, con muy poca visibilidad? Bueno, nosotros en nuestras unidades contamos con iluminación. En ese sentido no teníamos problemas de iluminación. Sí, el sector es oscuro, es un punto muerto en cuanto a comunicaciones. Debemos bajar a Paposo o salir más hacia arriba, hacia el Observatorio de Paraná, para tener recién señal telefónica. Oiga, comandante, entiendo yo que al desbarrancarse este vehículo cae a una distancia muy importante, estamos hablando de 30 o 40 metros. Nos imaginamos que el rescate se hace muy difícil en esas circunstancias, pero le quería preguntar sobre el centro asistencial que recibe a la mayor cantidad de heridos de este accidente. ¿Cómo ha podido usted recabar información? ¿Han dado abasto? Porque entiendo que es una localidad bastante pequeña, nosotros tenemos el gusto de conocerla. ¿Cómo ha sido esto de recibir en este centro asistencial a tantos heridos? Bueno, al hospital de Taltal se trasladaron todos los heridos. También se envió gente de San Antofagasta para el lugar para la atención de los pacientes. Sí, pues un hospital de una comuna Taltal me imagino yo que es un hospital medio, no entiendo muy bien la nominación que le dan al hospital en la parte de salud. Sí. Pero ahí se derivaron todos los pacientes, los heridos para el tratamiento. Fue gente de San Antofagasta a apoyar allí igual. Y me parece que habían unos 2 traslados que iban a hacer para la ciudad de Antofagasta. ¿Y qué distancia hay entre el lugar del accidente y Taltal y viceversa entre este lugar y Antofagasta? Del lugar del accidente a Taltal son aproximadamente 40 minutos. Perfecto. Y del lugar del accidente a Antofagasta nosotros nos demoramos 1 hora 20, 1 hora 25 en llegar con las unidades.
Claro, y además en completa oscuridad, como decíamos allí, en una cuesta Paposo sumamente compleja y, como decía usted, un punto ciego, un nudo ciego en términos de comunicaciones. Comandante, para poder comprender la situación, ¿nos puede describir usted el momento en el que llega y se encuentra allí con los heridos? Nos imaginamos que había una conmoción muy impresionante, ¿no? Muy potente en esa zona, especialmente porque la gente no tenía la posibilidad de comunicarse con sus familiares. Correcto. Bueno, los primeros en llegar fueron los bomberos de Taltal, que están a 40 minutos del punto del accidente. Nosotros llegamos en apoyo a ellos. Claro, fue dantesco los heridos y las personas fallecidas. Es terrible ver guaguas, niños, personas no en un estado que nosotros conocemos en forma normal, pues es otro estado el que quedan. Claro que sí, y la tristeza, ¿no?, de esa descripción que usted hace y que nos indica algo que nosotros ya anticipábamos, ¿no? Se trata de grupos familiares que se iban dirigiendo en ese bus. Aquí no se trata de trabajadores que iban a una empresa, sino que aquí había muchas personas, claro, familias, niños, como usted explica, adultos mayores probablemente. Correcto, pues llevaron familiares para el lugar. Algo que me impactó mucho es mientras estábamos ahí, me sirvieron para el frío una taza de té y vi un lolo que llegó y lo abrigaron con una frazada unos bomberos de acá en Antofagasta. Y me acerqué al lolo, le pasé mi taza de té, le dije, toma, abrígate. Le dije, ¿tienes algún familiar acá? Me dice, sí, acá abajo está mi polola. O sea, esa cuestión me chocó mucho. Por supuesto. Un lolo de unos 20, 22 años. Detrás de este rescate, evidentemente, hay situaciones muy fuertes que enfrentar. Ustedes son seres humanos con la emoción a flor de piel, independiente que tengan la expertise de hacer este tipo de rescate, pero es una situación tremendamente trágica que evidentemente a ustedes los afecta en lo personal. Por supuesto que te afecta, siempre. Ahí hacemos después nosotros las maniobras psicológicas para dejar de lado las imágenes o lo del accidente, lo que nos duele. ¿Usted nos vuelve a repetir, comandante, cuántas unidades de bomberos tienen que trasladarse de Antofagasta al lugar del accidente? De Antofagasta se trasladaron 3 compañías con un total de 6 unidades. Oiga, comandante. 6 entre carro bomba y carro rescate. Mucha gente, me imagino, en esa situación, mucha gente atrapada, con lo que tiene que haber sido la caída del bus. ¿Cómo fue la labor también de poder subir a las personas, entendiendo que habían 30 metros de profundidad? Sí, hubo que adecuarse ahí al tipo de terreno que agregaste, que es una especie de barranco con piedras, son piedrecillas que están sueltas, así que es difícil el caminar y el trepar hacia arriba para dejar a los heridos para que lo atendiera el SAM, donde se puso la base de atención. Pero lo logramos y gracias a Dios con los equipamientos que andamos trayendo lo pudimos hacer. Entendiendo la cantidad de fallecidos y heridos que la verdad que nos deja a todos muy consternados, es una tragedia a nivel país. Entiendo que el bus venía en el total de su capacidad. Tengo entendido lo mismo, que venía con el total de la capacidad el bus de doble piso. Y por otro lado, cuando se hace tan difícil este rescate, usted me decía que ustedes tienen unidades de iluminación bastante potentes, por lo tanto ustedes en ese sentido pudieron llegar con mayor facilidad. Pero ¿cuál fue la mayor dificultad desde otro punto de vista? Porque también hay que tratar de rescatar, y en ese sentido ustedes tienen que trabajar muy fuerte en cómo desmantelar un bus de estas características. Sí, positivo. Mira, la mayoría de la gente quedó fuera del bus. Salieron eyectados. Fueron eyectados, claro, fueron eyectados con el desbarrancamiento, con el impacto y después el volcamiento. O sea, la mayoría eran 11 cadáveres que quedaron fuera del bus. Y dentro del bus teníamos 6 personas que rescatar. Por eso, comandante, se hace tan importante no solo la labor de rescate, sino que lo que acabamos de escuchar de sus palabras, la parte humana. Porque recordemos que esto es un shock tremendo, lo que relataba usted de ese joven que lamentablemente había perdido a su pareja, ¿verdad? Sí. O sea, ustedes tienen que además atender eso, contención. Claro, hay que hacer la contención en el momento. Estamos preparados para eso también, pero siempre siempre está la parte humana que tratamos de dejarla de lado, pero igual te afecta.
Qué triste, ha sido una tragedia enorme, yo creo, para nuestro Tremendo. país. Sí. Vamos a empezar a conocer además las historias de estos grupos familiares que se Correcto. trasladaban allí. Comandante, solo una pregunta. Cuando teníamos comunicación con el periodista que conoce más la zona, decía que todos saben que es una zona súper compleja y que es más, que se recomienda para los vehículos de alto tonelaje tomar la ruta 5. Debiesen Correcto. tomarse de ahora en adelante medidas más concretas, ¿no? Como por ejemplo la prohibición de la circulación de buses o camiones de alto tonelaje por esa zona, porque efectivamente se pone en riesgo a las personas. Correcto, es un camino de curvas con pendientes muy peligrosas para los vehículos mayores. En vehículos menores no hay problema, pero sí a camiones y buses es preferible que bajen por el camino, por la ruta 5 a tal. A parecer de comandante, creo que usted me lo refrenda en el sentido que esta ruta alternativa va en el borde costero, ¿o estoy equivocado? Porque la ruta 5 llega evidentemente por otro lado y esto al ser una ruta alternativa probablemente va por el borde costero, ¿o estoy equivocado? Sale por la salida de Antofagasta por la ruta 5, se desvía a la 710, que es la ruta al Observatorio Paranal, y esa sigue hasta Paposo. Es una ruta antigua que ahora está pavimentada, está en buenas condiciones. Pero sí, en realidad, para los vehículos mayores, tanto camiones como buses, es preferible que usen la ruta antigua, que es un poco más larga, pero es más segura. ¿Y por qué cree usted que se toma esta decisión de tomar esta ruta, entendiendo que evidentemente el bus a lo mejor no estaba en las mejores condiciones? Porque lo más seguro, evidentemente, que es la ruta 5 Norte. ¿Por qué cree usted que se toma esta decisión? Yo ahí desconozco ya las empresas por qué toman la decisión. También no le podría decir el por qué, pero sí ahí en ese punto ya han habido varios accidentes fatales, así que Oiga, comandante, es para tomar en cuenta. Claro. pero usted que participó en las labores de rescate y que me decía ahí que por ejemplo, conversó con un joven, le pasó la taza Sí. de té, ¿qué fue lo que pudo captar? No sé si tuvo la opción de captar algún testimonio de lo que realmente ocurrió previo a la tragedia. No captamos ningún testimonio, solamente de este familiar, este pololo que llegó después a ver ahí a su novia. Ajá. Pero por los heridos no hubo conversación. Ya. Comandante, probablemente usted es una persona que está acostumbrada, ¿no? Comillas, a asistir a este tipo de tragedias, a ver momentos bastante crudos. ¿Esto le parece en especial, no? Ya lo describía así usted, un escenario dantesco. Tiene que haber sido de una crudeza tremenda, una de las experiencias impactantes que le ha tocado ver, ¿no? Correcto, para mí es el accidente con mayor cantidad de heridos y víctimas fatales. Lejos. Por lejos, claro, sí, va a ser uno de los accidentes. Por lejos, yo creo, con mayor cantidad de víctimas fatales, por lo menos en la zona. O sea, hemos tenido otros accidentes carreteros en nuestro país, pero en esta zona en especial, es especialmente significativo. Uno recuerda, por ejemplo, lo que pasó con las alumnas del Cumbre, Sí, claro. pero fue un accidente que ocurrió de día también. Exacto. Entonces, muy distinto. Yo creo que acá se complica todo, entendiendo que era una zona de silencio, y dos, comandante, por la oscuridad. Por la oscuridad, correcto, la oscuridad del lugar, sí. Sí, eso complica todo, complica la oscuridad, como te digo, y después, una vez que sucede el accidente, la zona de silencio, que tienes que desplazarte a Paposo, sino más arriba de Cerro Paraná para tener línea telefónica, señal telefónica. Qué triste. Bueno, comandante, entendiendo el impacto emocional, queremos agradecerle este contacto. Evidentemente, para todos los familiares les enviamos nuestro abrazo grande. Esto, como decía Carla, irrecuperable. Muchísimas gracias, que sigan teniendo una jornada intensa, pero ojalá lo más exitosa posible. Muchas gracias, comandante. Muy amable, gracias a ustedes. Gracias a usted. Que estén...